¿Cómo se determina el orden? El orden es simplemente observar qué derivadas aparecen en la ecuación diferencial. ¿Cómo sabemos el orden? En base a la mayor de las derivadas que aparecieron. Tercer derivada, primer derivada. La tercer derivada es mayor que la primera, por eso fue de tercer orden. Grado. ¿Cómo determinamos el grado? Pues primero observamos que ninguna derivada estuviera contenida en un radical, donde vemos que sí, esta primera derivada está en un radical. Entonces, cuando al menos una derivada está contenida en un radical o elevada a una potencia fraccionaria, dijimos, vamos a elevar ambos lados de la ecuación diferencial a la mínima potencia que elimine a ese radical. En este caso, recordemos, ambos lados los elevamos al cuadrado, dado que elevada al cuadrado es lo contrario a la raíz cuadrada. Y de ahí se generó esta ecuación diferencial. Como ya ninguna derivada está contenida en algún radical o elevada a alguna potencia fraccionaria, ya podemos determinar el grado, recordando, el grado se obtiene por la potencia a la que está elevada la derivada que nos dio el orden. Como es de tercer orden, el tercer orden no es debido a esta primera derivada, sino el tercer orden es debido a esta tercer derivada. Observando la tercera derivada, vemos que está elevada al cuadrado. Entonces, ese cuadrado, esa elevada a la potencia 2, es la que nos dice que es de segundo grado. Veamos ahora esta ecuación diferencial, en donde, a diferencia de la ecuación anterior, aquí ambos lados de la ecuación, tanto el lado izquierdo tiene una raíz cuadrada, como el lado derecho aparece una potencia fraccionaria. Aquí es reiterar a ustedes que la potencia fraccionaria es lo mismo que si tuviéramos un radical. Por ejemplo, aquí, esta elevada a la 1/4, pues quiere decir una raíz cuarta. ¿Cuál es el concepto? Orden, simplemente observar qué derivadas aparecen. Segunda derivada, primera derivada. Segunda derivada es mayor que la primera, por eso es de segundo orden. Grado. Tenemos que observar que ninguna derivada esté contenida en algún radical o elevada a una potencia fraccionaria. Aquí, que es lo que queremos compartir con ustedes, suceden ambas cosas. Entonces, eso no debe de suceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como comentamos en el ejercicio anterior, vamos a elevar ambos lados de la igualdad a la mínima potencia que me elimine a esos radicales o a esas potencias fraccionarias. Esa mínima potencia, recordemos, es el mínimo común denominador. Es decir, tenemos la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada es lo mismo que tener elevado a la 1/2. Y acá tenemos elevado a la 1/4. Entonces, de 1/2, que es la raíz cuadrada, y 1/4, el mínimo común denominador es 4. Entonces, lo que hacemos es ambos lados de la ecuación elevarlos a la cuarta potencia. Entonces, el lado izquierdo, al elevar a la cuarta, elevado a la cuarta la raíz cuadrada, pues nos queda elevado al cuadrado. Y elevado a la cuarta, el lado derecho, el 1/4 elevado a la cuarta se elimina o es igual a 1 y nos queda la ecuación donde ya ninguna de las derivadas está contenida en algún radical o elevada a una potencia fraccionaria. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de generar el grado. ¿Cómo hacemos esto? Dijimos, vamos a observar la derivada que nos dio el orden. Recordemos, esta ecuación es de segundo orden, no por esta primera derivada, sino por esta segunda derivada. ¿Cuál es el grado? El grado es la potencia de la derivada que nos dio el orden. Como podemos observar, esta segunda derivada sí está al cubo, más sin embargo, esta segunda derivada que está al cubo es parte de este binomio que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, al desarrollar este binomio al cuadrado, la segunda derivada que está al cubo, pues en el primer término lo tendremos que elevar al cuadrado y entonces quedaría la segunda derivada elevada a la sexta potencia. Recordemos, algo elevado a una potencia elevada a otra, las potencias se multiplican. Y como todos sabemos, el segundo término sería el doble producto de la primera por la segunda. Entonces la segunda derivada quedaría al cubo. Y el tercer término sería el cuadrado del segundo
donde ahí ni siquiera nos quedaría la derivada. Por lo tanto, la segunda derivada a la mayor potencia que va a aparecer es a la sexta potencia. Por eso es de sexto grado. Observemos esta tercera ecuación. Semejante a la anterior, tenemos el lado izquierdo una potencia fraccionaria, el lado derecho también. Por lo tanto, orden simplemente es observar las derivadas y determinamos el orden. Aquí hay una quinta derivada, aquí hay una segunda derivada, quinta derivada con segunda derivada, 5 es mayor que 2, esto es de quinto orden. Grado, dijimos, ninguna derivada debe estar contenida en un radical o elevada a una potencia fraccionaria. Como podemos observar, tenemos tercios y tenemos medios, entonces dijimos, la mínima potencia que elimina es el resultado del mínimo común denominador. Entonces, de tercios y medios, el mínimo común denominador es 6. Por lo tanto, en este ejercicio, aquí trato de hacer evidente con ustedes ese proceso. Es decir, esta quinta derivada que está a la 1/3, al elevarse a la sexta potencia, 6 por 1/3, como podemos observar, pues quedan 6 tercios, y 5 medios al elevarse a la sexta, 6 por 5, 30 medios. Entonces, aquí, pues sucede que ya ninguna de las derivadas está a una potencia fraccionaria, porque 6 entre 3 son 2 y 30 entre 2 son 15. Por lo tanto, ya podemos determinar el grado. ¿Cómo? Pues observamos la quinta derivada, dado que la quinta derivada es la que nos dio el quinto orden, y podemos observar que la quinta derivada está elevada al cuadrado. O sea, 6 entre 3 son 2. Recordemos, el grado es la potencia a la que está elevada la derivada que nos dio el orden. Por eso es de segundo grado. Muchísimas gracias y espero que esta información les sea de utilidad para poder determinar correctamente el orden y el grado de una ecuación diferencial que tenga al menos un radical que contenga derivadas o que tenga al menos una derivada que esté elevada a una potencia fraccionaria.